El Coliseo, uno de los monumentos más imponentes de toda la historia de la humanidad. Casi 50 metros de altura, una circunferencia que supera los 500 metros, una masa estimada de más de 1,5 millones de toneladas. Pero, ¿alguna vez te diste cuenta de que le falta un lado entero? Míralo con atención. Su muro exterior está literalmente cortado a la mitad. Y eso no fue por casualidad. Esa mitad no se cayó sola. Fue arrancada, saqueada, reutilizada. Lo que estás viendo hoy es apenas la sombra de lo que fue. Y lo más curioso, la mayoría de las personas no sabe por qué. Esta es la historia del Coliseo después de los gladiadores. Una historia oculta, llena de terremotos, papas, saqueadores, monjes, leyendas medievales y decisiones que cambiaron para siempre el rostro de este gigante romano. Pero antes de entender por qué el Coliseo perdió su mitad, necesitamos viajar en el tiempo hasta su nacimiento, para entender lo que significaba este lugar en la Roma antigua. El Coliseo comenzó a construirse en el año 72 d.C., durante el reinado del emperador Vespasiano. Pero ¿sabes de dónde vino gran parte del dinero para esa obra colosal? De la guerra judeo-romana. Vespasiano y su hijo Tito aplastaron una revuelta en la provincia de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano, y destruyeron el famoso Templo de Jerusalén. Los tesoros saqueados en esa campaña pagaron buena parte del anfiteatro. Luego de la muerte de Vespasiano, su hijo Tito continuó la construcción, y más tarde, el emperador Domiciano hizo las modificaciones finales. Los tres pertenecían a la dinastía Flavia, por eso el nombre original del Coliseo era Anfiteatro Flavio. El término anfiteatro viene del griego, significa literalmente doble teatro. Si un teatro es un semicírculo, un anfiteatro es un círculo completo, con escenario en el centro y gradas alrededor. ¿Y de dónde viene el nombre Coliseo? En realidad hace referencia a una estatua gigantesca que estaba cerca, el Coloso de Nerón, que más tarde fue adaptado como una imagen del dios Sol. Así que el Coliseo era literalmente el anfiteatro del Coloso. Dentro de este coloso de piedra ocurrían los espectáculos más impactantes del mundo romano. Combates de gladiadores, ejecuciones públicas, cacerías de animales exóticos traídos de los rincones más lejanos del imperio. Y aunque algunos afirman que se realizaban batallas navales simuladas allí dentro, muchos historiadores modernos lo ponen en duda. Lo cierto es que más de 50.000 personas podían asistir a esos eventos, cada una en su sitio según su estatus social. El emperador y los senadores, claro, tenían los mejores asientos. El pueblo veía la acción desde más lejos. Pero con el tiempo, estos espectáculos se volvieron más escasos y menos suntuosos. ¿La razón? Muchos creen que fue el ascenso del cristianismo en el imperio, que se oponía a la brutalidad del anfiteatro. Se cuenta que un monje cristiano una vez intentó interrumpir una pelea, y fue apedreado por la multitud. Después de eso, el emperador Honorio habría prohibido los combates de gladiadores. Pero la historia real es un poco más compleja. De hecho, el último combate de gladiadores registrado ocurrió hacia el año 430 a.C., casi un siglo después de que el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo. Lo que parece haber sido aún más determinante fue la decadencia económica y social del imperio. Roma se empobrecía, perdía poder, y mantener un coloso de ese tamaño ya no era viable. Como dicen los historiadores Keith Hopkins y Mary Beard, el Coliseo se volvió insostenible para los recursos del siglo V, y aquí comienza la segunda vida del Coliseo. O mejor dicho, su muerte lenta. Porque un monumento de esas proporciones, sin mantenimiento constante, inevitablemente se deteriora. Ya en el año 217, un gran incendio lo dañó gravemente y fue necesario restaurarlo durante 5 años. Luego, en los años 443 y 508, terremotos intensos sacudieron Roma y afectaron aún más su estructura. La ciudad no tenía recursos para repararlo. Poco a poco, el Coliseo fue abandonado. Y cuando se abandona algo tan valioso, comienzan los saqueos. El Coliseo dejó de ser un monumento para convertirse en cantera. En vez de llevar piedras para restaurarlo, las personas iban allí a sacarlas para construir sus propias casas, murallas, iglesias. Se llevaron mármol, travertino, bronce. Literalmente desmontaron parte del Coliseo para reutilizarlo en otras obras. En la Edad Media, su interior fue ocupado por viviendas, talleres, mercados. Se construyeron casas, patios y hasta herrerías dentro de la estructura. Lo más absurdo, muchos de esos nuevos edificios medievales usaban piedras del mismo Coliseo como material de construcción, y como si no fuera suficiente,
Poderosas familias romanas también reclamaron el Coliseo. Los Frangipani, por ejemplo, lo convirtieron en una fortaleza. Más tarde, los Anibaldi hicieron lo mismo. Y luego, parte del terreno fue vendido a la Orden de San Salvador. En ese momento, el Coliseo ya no era identificado como un anfiteatro antiguo. Se había transformado completamente. Los autores medievales tenían ideas totalmente equivocadas sobre el origen del Coliseo. Un texto del año 1000, por ejemplo, decía que había sido un templo al dios Sol, cubierto de oro y plata, con techos abovedados y mecanismos que simulaban truenos y lluvias. Otros creían que lo había construido el poeta Virgilio, con ayuda de demonios. Y aún había quien aseguraba que había sido un templo de Júpiter destruido por el Papa Silvestre. En todo caso, una cosa era clara: la función original del Coliseo se había olvidado por completo. Pero mientras eso ocurría, el proceso de saqueo seguía imparable. Papas eclesiásticos y familias nobles concedían permisos para extraer piedras del Coliseo. Para que tengas una idea, en 1452 el Papa Nicolás V autorizó más de 2500 viajes de extracción de piedras del Coliseo, para usarlas como cal en la construcción de la actual Basílica de San Pedro. Y si eso ya te parece escandaloso, hay más. En 1349, un terremoto devastador sacudió Roma. ¿Y qué parte del Coliseo colapsó? Exactamente la mitad sur, esa misma que falta hoy. Pero aquí va un detalle importante. El terremoto fue el golpe final, no la causa principal. Como muestra un estudio técnico detallado de la estructura del Coliseo, los mayores daños no fueron provocados por los sismos, sino por la destrucción sistemática de sus materiales valiosos. La estructura original, de hecho, era lo suficientemente fuerte como para resistir. Pero al igual que una torre de piezas de madera, cuando empiezas a sacar pieza por pieza, llega un momento en que cualquier mínimo movimiento la derrumba. Ese terremoto de 1349 fue apenas el soplido final que tumbó la mitad de la torre. ¿Y a dónde fueron a parar esas piezas perdidas? Algunas, como ya dijimos, a la Basílica de San Pedro, otras a la Basílica de San Juan de Letrán. Muchas terminaron en palacios renacentistas como el Palazzo Farnese, el Palazzo Senatorio y el Palazzo Barberini. Este último fue construido con materiales retirados del Coliseo, por orden directa del Papa Urbano VIII, de la familia Barberini, la misma que condenó a Galileo. De hecho, usaron tantos monumentos antiguos para construir sus palacios que un poeta de la época escribió con ironía: lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Así que si hoy el Coliseo está incompleto no es por el tiempo, es por las decisiones humanas. Por eso, para encontrar la mitad perdida del Coliseo, solo hay que caminar por Roma. Pero ahora surge otra pregunta: ¿por qué no lo destruyeron todo? ¿Por qué todavía existe algo del Coliseo? Aquí entra el otro lado de la historia. A partir del Renacimiento, con el redescubrimiento de los textos clásicos, los europeos empezaron a entender nuevamente qué era el Coliseo. Y como muchos cristianos fueron ejecutados en anfiteatros, se creó una asociación entre el Coliseo y el martirio cristiano. Aunque no hay documentos antiguos que confirmen ejecuciones en el Coliseo específicamente, la tradición popular abrazó esa idea. En 1750 el Papa Benedicto XIV colocó una inscripción en el Coliseo diciendo que el anfiteatro, antes dedicado a dioses paganos, había sido redimido por la sangre de los mártires. Prohibió el uso del Coliseo como cantera. Instaló estaciones del Vía Crucis en la arena y lo transformó en un lugar sagrado. Después de él, otros papas hicieron lo mismo. Restauraron columnas, reforzaron estructuras, evitaron nuevos saqueos. Y finalmente, en el siglo XIX, el Estado italiano asumió el cuidado del monumento, inició excavaciones arqueológicas, limpió los añadidos medievales y buscó rescatar su historia original. Pero aquí está la ironía final. En ese afán por recuperar la Roma antigua, destruyeron parte de la historia medieval del Coliseo. Toda la vida que tuvo como vivienda, iglesia, mercado, fortaleza, fue borrada. Solo quedaron fragmentos, referencias dispersas. El Coliseo es ruina, sí, pero no solo en el sentido arquitectónico. También es una ruina de memorias, de significados, de tiempos superpuestos. Fue teatro, prisión, cantera, fortaleza, santuario, sitio arqueológico y postal turística. Y esa multiplicidad es lo que lo hace tan fascinante. Si te interesa seguir explorando la historia oculta de Roma, no te pierdas nuestros vídeos sobre las pirámides romanas y el obelisco del Vaticano. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.